Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Hoy les traigo un proyecto ideal para todos, rápido de hacer, súper útil y perfecto para darle un toque artesanal a nuestra mesa. Vamos a tejer este hermoso posavasos a crochet en medio punto o punto bajo, como también suele denominarse. La base es ideal por su firmeza, su resistencia. Lo haremos con un borde festivo inspirándonos en la calidez de la Navidad, usando estos colores clásicos de temporada, pero no se limiten porque este diseño también podemos cambiarle el color y nos queda perfecto para cualquier época del año. Así es que también puedes hacerlo mucho más grande y lo conviertes en un lindo individual para tu mesa hecho por ti. Sin más que agregar, les voy a decir a continuación cuáles son esos materiales que vamos a emplear para hacer este lindo posavasos. Para la elaboración de estos posavasos vamos a trabajarlos en tres colores. Yo voy a emplear color blanco, aproximadamente 10 gramos. Este es un hilo 100% acrílico. El color verde es una combinación de hilo acrílico con hilo de algodón, 2 gramos aproximadamente. Y el color rojo es hilo algodón, aproximadamente 3 gramos. En total emplearemos 15 gramos. 10 gramos blanco, 2 gramos verde y 3 gramos de color rojo. Observen que yo estoy trabajando con diferentes composiciones de este hilo. Este es 100% acrílico, esta es una combinación de acrílico con algodón y esta es una combinación de algodón. Eso nos permite jugar quizás con la textura, con el color, con la terminación, con el detalle que hacen cada uno de estos colores. Este es un poco más brillante porque es un hilo mercerizado. Bien, también emplearemos aguja de tejer. Yo voy a emplear una aguja del 2.5 porque quiero que el tejido me quede bastante ceñido o apretado. Y un marcador de puntos que lo tengo por acá y las tijeras. Comenzamos. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Colocamos el hilo en esta posición, lo cruzamos, sujetamos, pasamos por nuestros dedos teniéndolo acá, la aguja en esta forma, ya lo podemos sacar y pasamos la aguja por ese arito que se formó. Este es un nudo de inicio que no lo vamos a contar como punto y vamos a empezar con 6 medio puntos. Pasamos aguja, tomo hilo, teniendo 2 en la aguja, cierro. Esto es un medio punto. Ese primero vamos a identificarlo con el marcador. Pasamos el marcador acá. Tengo 1, debemos hacer un total de 6. Este sería el número 2. Este sería el 3, el 4, el número 5 y el número 6. Vamos ahora, el hilito pequeño lo vamos a cerrar. Bien, y con esto ya tengo la primera vuelta, que son 6 medio puntos. Les sugiero que vayamos tomando nota donde vamos a colocar la primera vuelta, 6 medio puntos. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. No cerramos con deslizado, sino que vamos a trabajar siempre en círculo o en espiral. Quitamos el marcador y acá en cada uno de estos puntos vamos a hacer 2 medio puntos. Acá hice 1, siempre el primero lo marco. Acá. Y allí hago otro. Entonces quiere decir que hice 2, vamos al siguiente punto que es este. Acá también voy a hacer 2, 1 y 2. Vamos al siguiente, hacemos 2, 1, 2. En el siguiente 2 y así en cada uno de ellos hacemos 2.
Terminada esta segunda vuelta con 2 en cada punto, y pasamos acá a colocar que en la vuelta 2 vamos a colocar aumento en cada uno, pero lo hacemos así, 2 en cada uno. ¿Ok? Vamos con la tercera vuelta. Quitamos el marcador. Hacemos un aumento, es decir, 2 acá. Y colocamos el marcador en el primero. Y en el siguiente punto no hacemos aumento, es decir, solito. Y esa es la secuencia, es decir, aumento en un punto y el otro sin aumento. Así vamos a ir por toda la vuelta. Un aumento y el otro sin aumentar. Ok, terminada esta tercera vuelta, vamos anotando que hicimos la tercera vuelta y que la secuencia fue un aumento, uno solo. Cuando yo pongo 2, quiere decir que estoy colocando 2 puntos en un mismo espacio. Entonces, 2 puntos en un mismo espacio, uno solo. Vamos con la vuelta número 4. Quitamos marcador. Hacemos aumento, es decir, 2 en el mismo espacio. Marco el primero que hice. Y en esta vuelta la secuencia es un aumento y 2 puntos sin aumentar. 1 y 2. Venimos con el aumento acá y 2 puntos sin aumentar. 1 y 2. Y esa es la secuencia para esta vuelta. Si todo está correcto, terminamos un aumento y 2 puntos sin aumentar. Con esto tenemos la vuelta 4. Y es decir, hice un aumento y un punto sin aumentar y otro punto sin aumentar. Vamos con la vuelta 5. Siempre comenzamos con el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo espacio. Y en esta secuencia, después del aumento, vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos sin aumentar. Volvemos otra vez, un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo espacio y 1, 2 y 3 puntos sin aumentar. Y esa es la secuencia que vamos a repetir por toda esta vuelta. Terminamos la vuelta 5 con un aumento y 1, 2 y 3 puntos sin aumentar. Vamos ahora con la vuelta 6. Acá un aumento, marcamos el primer punto y 4 puntos sin aumentar. 1, 2, 3 y 4. Y esa es la secuencia para esta vuelta. Aumento y 4 puntos sin aumentar. Terminada esta vuelta 6, que me dice que voy a hacer un aumento y 4 puntos sin aumentar. Vamos con la vuelta 7, ¿verdad? Que debemos hacer un aumento y 1, 2, 3, 4 y 5 puntos sin aumentar. Y procedemos a realizarla. Acá. El primero siempre va a ser un aumento, la respectiva marca en el punto y la secuencia. Vamos a colocarlo acá para no perdernos, que serían 5 puntos sin aumentar. Acá. 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin aumentar. Venimos con el aumento y esa es la secuencia. 5 puntos sin aumentar, un aumento. Vienen ahora, como hice el aumento, vienen ahora los 5 puntos. Así vamos con la vuelta 7. Eso cuadra perfecto.
Vamos con la vuelta 8 y la secuencia sería un aumento y ya vamos a colocar entre paréntesis 6 puntos sin aumentar. Quitamos marcador, hacemos el aumento, marcamos en el primero y vamos a trabajar 6 puntos sin aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venimos ahora con el aumento y esa es la secuencia. Ahora después de este me corresponden 6 puntos sin aumentar y vuelvo a repetir la secuencia y eso cuadra perfectamente. Ya hice el aumento y me corresponden en esta vuelta los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, ven que cuadra perfectamente, 5 y 6. Y así vamos hasta la vuelta número 8. Vamos ahora con la vuelta número 9, donde realizaremos un aumento y luego 7 puntos sin aumentar. Vamos ahora, aumento, es decir, 2 en el primer espacio. Marcamos siempre, siempre, siempre el primero y procedemos a hacer los 7 puntos sin aumentar, ¿ok? Y esa va a ser la secuencia para esta vuelta. Terminé la vuelta 9, vamos ahora con la vuelta 10. Y en la vuelta 10 vamos a hacer aumento y 8 puntos continuos. Esa es la secuencia. Es decir, un aumento, 2 en el mismo espacio, marcamos y 8 puntos continuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volvemos con la secuencia aumento y 8 puntos. Vamos ahora con la vuelta 11, donde vamos a hacer un aumento y 9 puntos continuos, ¿ok? Esa es la secuencia para esta vuelta número 11. Vamos con la vuelta número 12 y esta es la última que vamos a hacer en color blanco. Y entonces vuelta 12 hacemos un punto doble separado de 10 puntos sin aumento. Como siempre, acá 1, 2, marcamos el primero y nos vamos con una secuencia de 10 puntos sin aumento. Recordarles que tengo 2 estilos de posavasos también navideños, si los queremos para la temporada navideña, si no, los hacen el color de su preferencia. Les voy a ir dejando imágenes por acá de esos posavasos que están acá en mi canal de YouTube. Son muy bonitos, uno es en forma de remolino y el otro es combinando también 2 colores, ¿ok? Así llegamos hasta la vuelta 12. Bien, si queremos seguir ampliando, vamos a ir llevando la secuencia como la tenemos acá. Si vamos con la vuelta que sigue, ¿verdad? Sería siempre el aumento y el intervalo de los puntos que va aumentando en cada vuelta. No corten el hilo para decirles cómo vamos a incorporar el color verde. Vamos ahora a trabajar con el color verde y lo que hacemos es, antes de cerrar este último punto, vamos a desatarlo, que sería el último punto de la vuelta anterior, y lo que hacemos es lo iniciamos y lo vamos a cerrar con el color que nos vamos a incorporar. De esta forma dejamos cierto hilito allí y para efectos de lo que estamos haciendo vamos a continuar con la secuencia, que en este caso, vean, vamos dejando el hilo con que vamos a trabajar, dejamos el resto del verde
y el resto del blanco que lo vamos a arrastrar por alguna cantidad de puntos para no tener que estar haciendo nudos. Y de acuerdo a lo que venimos haciendo, esta vuelta es también en medio punto. Esto sería la vuelta 13, que quiere decir que vamos a hacer un aumento con 11 medio puntos continuos. Acá entonces ajustamos bien, comenzamos con el aumento, un punto y otro punto, marcamos el primero y la secuencia, en este caso vamos a ir llevando estos puntos, la secuencia sería 11 puntos continuos, 1, 2, así como lo veníamos haciendo. En este caso van a ser 11, luego hacemos el aumento y así sucesivamente. Lo único que vamos a cambiar es el color, pero sigue siendo igual. Cuando ya hemos arrastrado suficiente, lo que hacemos es que jalamos un poquito, cortamos ese hilo blanco y el pedacito de verde y ajustamos y continuamos con el procedimiento. Y así vamos con esta vuelta de color verde. Ya vamos a trabajar esta linda puntada de borde en color rojo. Vamos ahora con este borde que tenemos en color rojo. Ya podemos quitar el marcador de puntos y procedemos a hacer lo mismo que hicimos cuando incorporábamos el color verde. Vamos a desbaratar el último punto y hacemos el primer pase de esta forma. Luego nos incorporamos con el hilo de contraste, en este caso es el hilo rojo. Recuerden que este posavasos lo pueden hacer también en el color de su preferencia. Acá ya incorporado, vamos llevando entre los puntos estos extremos. Vamos al siguiente y hacemos un medio punto y levantamos 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3. Ahora vamos a pasar la aguja por la segunda cadeneta, dejamos en espera, por la primera cadeneta dejamos en espera, acá en la aguja, nos vamos donde habíamos iniciado, dejamos en espera y nos vamos al siguiente punto. Teniendo acá 5 aritos en la aguja, tomamos hilo y lo pasamos por todos. Bien, cerramos con una cadeneta y hacemos una segunda cadeneta y repetimos el procedimiento. Vamos a pasar por esta cadeneta, sacamos, ahora por acá sacamos, tenemos 3 aritos en la aguja, nos vamos a la base, llevamos 4 aritos y nos vamos al punto que sigue. Siempre debemos tener 5 aritos en la aguja. Sujetamos acá, tomamos hilo y nos venimos, lo pasamos por todos los puntos y cerramos con una cadeneta, una segunda cadeneta y volvemos otra vez. Siempre en la cadenita anterior pasamos, tomamos hilo, nos vamos acá al centro, llevamos 3, nos vamos donde salieron los puntos, llevamos 4, nos vamos al punto que sigue, llevamos 5 aritos, sujetamos acá, fíjese para que no se nos salga eso y así ven, tenemos que hacerlo así porque si no lo hacemos con firmeza no vamos a poder hacer este detalle de pasar. Volvemos otra vez, 1, 2, pasamos, tomamos, nos vamos acá al centro, pasamos, llevamos 3, nos vamos a la base, nos vamos al que sigue, teniendo 5, tomamos y sujetamos así con firmeza para hacer un solo pase. Y este es el borde que vamos a hacer por todo el contorno. Repito acá. Cerramos con una cadeneta, volvemos a hacer otra, nos vamos a la anterior y sacamos. Nos vamos a la que sigue y sacamos. Nos vamos a la base
De esta manera nos vamos al punto que sigue y tomamos hilo y pasamos por todos. 1, 2 y volvemos otra vez. Y esa es la secuencia que vamos a ir llevando por todo el contorno hasta completar la vuelta. Acá 5 y pasamos. Y nos va quedando el borde de esta forma. Ok, ¿cómo vamos a hacer para concluir la vuelta una vez que ya fuimos por todo el contorno? Como siempre, nos vamos acá, nos vamos al centro, nos vamos al punto, nos vamos al que sigue, tomamos hilo y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a este puntico que está aquí y hacemos punto deslizado. Tomamos, hacemos punto deslizado para que quede allí cerrado, una cadenita, dejamos el hilo largo, cerramos y por supuesto nos venimos acá a la parte interna y escondemos el hilo. Nos venimos acá y vamos a ir llevando este hilo, ya se me salió, acá por los puntos hasta perderlo en su totalidad. Nos vamos a ir así por todos los punticos, por todos los puntos, escondiéndolo. Igual lo hacemos acá con este, ¿verdad? Ya yo lo fui llevando así como lo hice aquí, lo vamos a ir llevando con la aguja. Cuando ya lo llevamos como aproximadamente una vuelta, como es mi caso, lo podemos cortar. Bien, y este obviamente lo terminamos de llevar y este es, vamos a abrir campo acá, y este es el resultado. Como les dije al inicio del tutorial, podemos ir llevando esta pieza más grande hasta el tamaño de nuestra preferencia. E inclusive estos bordes pueden hacerlo en cualquier terminación de cualquier prenda. Así es que muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya resultado de utilidad y recuerden que tengo muchos otros piezas tejidas acá en mi canal, no solamente utilitarias para el hogar, sino que también tengo prendas de vestir. Hay calzado tejido en todas sus variaciones, botas, zapatillas, sandalias, de todos los estilos, de todo material, porque no solamente trabajo en nylon los zapatos, los trabajo también en algodón, en acrílico, hay botas, así es que hay una gran variedad de piezas tejidas a crochet. Y muchísimas gracias a todos ustedes, deseando que estas navidades, este fin de año sea de los mejores y siempre, siempre, siempre que estemos con la plena confianza de que lo mejor siempre va a venir y está por venir.